Hola jóvenes, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a revisar algunas técnicas para el procesamiento de audio para la mejora de la calidad. Recuerden que estamos en el curso de desarrollo de herramientas tecnológicas para enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y su acceso inclusivo. Natán, antes de ir de inmediato a las herramientas que vamos a revisar conceptualmente, después las vamos a ver de manera más práctica, deberíamos revisar algunos conceptos, tales como ¿por qué es esencial el audio en un video? Bueno, si vemos o analizamos la importancia que tiene el audio en un video, podemos encontrar 5 puntos importantes. El primero es que se puede realizar comunicación efectiva, transmitiendo información a través de diálogo, y se puede expresar emociones de manera clara y efectiva. Por lo tanto, es mucho más fácil de darle algún énfasis al video, o de transmitir algún sentimiento a través del video. La ambientación, por otra parte, que es el sonido ambiental y la música, pueden establecer el tono y el ambiente del video, de alguna manera dejando que la música y el tono de esta influyen en el estado de ánimo, por ejemplo, del espectador. Las canciones melancólicas van a generar un estado más melancólico en el espectador, o música de fondo más alegre va a generar o va a predisponer al espectador a un estado de ánimo mucho más positivo. Por otra parte, el audio puede utilizarse para narrar la historia, proporcionar contexto o guiar al espectador a través de la trama, ya sea, por ejemplo, mediante, en el caso específico de un video, contando alguna historia que sea para introducir algún tema. Puede ser un videocast, que es el podcast, pero ya con video, en donde uno va obviamente orientando el desarrollo de la temática, etc. Bueno, la inmersión, que es como que se puede lograr, proviene de un desarrollo o de un diseño de sonido que a ustedes les pueden permitir evidenciar que la persona está, permiten que el espectador realmente se involucre o se sienta parte de lo que está ocurriendo. O sea, efectos de sonido, no sé, ese tipo de cosas podría ser el que nos apunte a esta situación. Y finalmente, la calidad profesional. O sea, un buen sonido obviamente permite que la persona se concentre en el mensaje, mientras que un mal sonido hace que se distraiga, no quiera ver el video, etc. Por otra parte, el audio tiene un sinfín de aplicaciones. ¿Ya? Ustedes saben que hoy en día en el mundo digital vemos que el audio puede estar inserto tanto en la música, películas, series, videoconferencias, que hoy en día es algo muy común, en los videojuegos. Entonces, tener una buena calidad de audio es sumamente importante. Entonces, ¿por qué es bueno tener una buena calidad de audio? Bueno, va a depender un poco del contexto en que se desarrolla. O sea, por ejemplo, en el entretenimiento, la calidad de audio es esencial, obviamente, para la inversión en películas, series, videojuegos y música. Sonido de alta calidad mejora la experiencia del espectador y obviamente agrega profundidad emocional a la narrativa. En el ámbito de las comunicaciones, que el audio sea claro es esencial para las conferencias, videollamadas y transmisión en vivo. Un sonido nítido facilita la comprensión del mensaje y la colaboración efectiva. ¿Se imaginan ustedes que en una reunión tengamos un mal sonido? O sea, no nos escuchamos, que el audio esté entrecortado. O sea, de hecho, podría ponerles ejemplos. Claro, generalmente participo de una videoconferencia que es semanal, sí, más o menos. Y hay una persona que tiene un audio tan malo que prácticamente es imposible descifrarle lo que dice. Entonces, finalmente las personas cuando hablan, simplemente yo creo que la omiten. Lo que no deja de ser, obviamente, incómodo, no solamente para la persona que está transmitiendo el mensaje, sino para el oyente, ¿ya? Bueno, en la producción musical, para los músicos productores, obviamente que la calidad del audio es parte de lo que ellos realizan, ¿sí? Entonces, y en este caso, en la producción musical, la calidad del audio se transmite o se mantiene durante el proceso de grabación, mezcla y masterización. Y si vamos a ese punto de vista, por ejemplo, de la producción musical, hoy en día hay varios servicios en streaming como Tidal y otros más, que prácticamente lo que les pasan o lo que ustedes escuchan es la pista de audio del estudio. Bueno, un poquito más de menor calidad, pero prácticamente están en la misma experiencia.
Entonces, porque las comunicaciones hoy en día, los anchos de banda del internet nos permiten disfrutar música en alta calidad. Grabaciones personales, por ejemplo, cuando ustedes graban algún video, qué sé yo, para la universidad, familiares, etcétera, obviamente hay que tener un buen audio en el video, genera que el recuerdo sea mucho mejor. O sea, imagínense, graban alguna cosa que están viviendo en el momento y se escucha mal, o sea, el recuerdo se destruye de inmediato, o sea, mala calidad. Y en la industria, obviamente, que grabar las reuniones, hoy en día a través del Zoom, qué sé yo, incluso el Zoom incorpora ciertos algoritmos para mejora del audio. O sea, por lo tanto, es vital tener un buen audio. Antes de ir avanzando, vamos a hablar de los tipos de formato de audio. Y en esto vamos a reconocer varios. Bueno, primero yo diría que es el más conocido, que es el MP3. Hoy en día, si bien es un formato antiguo, ya no es el más nuevo, antiguo, tiene la particularidad de que es un formato de audio comprimido y es, yo diría, uno de los más compatibles a nivel de hardware, o sea, teléfonos, computadores, consolas de videojuegos. O sea, prácticamente el MP3 está en todos lados. Después viene el audio en WAV, que es el Waveform Audio File Format, que ofrece la calidad de sonido sin pérdida y se utiliza principalmente en producción musical. A diferencia del MP3, son archivos mucho más grandes, por lo tanto ya empezamos, o por lo menos tenemos la limitancia de que el tamaño es un factor ahora a considerar. Después tenemos el FLAC, el Free Lossless Audio Codec, que proporciona audio de alta calidad, sin pérdida de datos, ideal para audiófilos. Este es el audio que se utiliza principalmente en servicios como Tidal. Después viene el AAC, que es la Advanced Audio Coding, utilizado por Apple también. Ofrece una alta calidad de audio con tasas de bit más bajas en comparación con el MP3, ¿ya? Y tenemos el OGG, el board, que se utiliza principalmente en videojuegos. Tiene una buena calidad de audio y sus tamaños son bastante reducidos. Es decir, es un formato de compresión. ¿En dónde ocupamos estos formatos de audio? Bueno, en diversas cosas. El MP3 lo utilizamos principalmente en música en línea, Spotify principalmente, YouTube Music utilizan estos formatos debido a que son ligeros, no necesitan grandes anchos de banda para transmitirlo. En los podcasts, sin duda alguna, y los audiolibros. El WAV lo utilizamos en la producción musical, grabación de audio en alta calidad. Por ejemplo, nosotros acá, cuando trabajamos y realizamos grabaciones de entrevistas en audio, utilizamos una grabadora de high quality, así que para que la transcripción sea lo más clara, para ayudarnos que la transcripción sea lo más clara posible. El FLAC es un archivo de muestreo, es un archivo maestro de audio que se sirve para respaldar las grabaciones de alta calidad. Es parecido al WAV, pero tiene la capacidad que se puede comprimir un poco el audio sin pérdida de y un poco más liviano, ¿ya? Hoy en día también está soportado por una serie de dispositivos, teléfonos, consolas, etc. El AAC se utiliza principalmente en la transmisión de música en dispositivos Apple y hoy en día en los dispositivos Android se utiliza también como código de transmisión de audio de alta calidad, sobre todo cuando se utiliza Bluetooth 5.0 en adelante. Y el OGG, como lo habíamos dicho, se utiliza principalmente en aplicaciones multimedia como juegos y otro tipo de sonidos de algunos software, qué sé yo. Bueno, yo lo adelanté de alguna manera en el curso, entonces vamos a encontrar dos tipos de formatos de audio, los que son sin pérdida, que son los que son sin comprimir, y los formatos de audio con pérdida, que son los que se comprimen. ¿Cuál es si definimos los formatos de audio sin pérdida, son aquellos en los que la calidad del sonido original se mantiene intacta durante la compresión. Cada detalle del audio original se conserva y no se produce una pérdida significativa de calidad. Con respecto al tamaño de archivo, los archivos de audio sin pérdida generan archivos de mayor tamaño en comparación con el formato con pérdida. Esto se debe a que no se realizan reducciones en la información del audio. Como por ejemplo, una canción de 4 minutos a 192 kilobits en MP3 debe pesar unos 6 megas. La misma canción, dependiendo de la calidad, si es un archivo maestro o no, si es que proviene del estudio de grabación o no, puede llegar a pesar 1,5 gigas fácilmente. O sea, brutal la relación en cuanto al tamaño. Formato sin pérdida, bueno, ya hablamos del WAV, el otro que ya habíamos hablado del FLAC, el otro que es muy conocido es el AP, el Monkeys Audio.
Y la que es de Apple, que es el Apple Wireless Audio Codec. Su uso común se utilizan en aplicaciones donde la calidad de audio es primordial, como producción musical, masterización de audio y la preservación de archivos maestros de alta calidad. Formatos de audio con pérdida. Definición. Bueno, los audios con pérdida precomprimen el audio al eliminar cierta cantidad de datos que se consideran menos perceptibles para el oído humano. Esto resulta en una reducción de la calidad de audio, aunque a menudo es imperceptible para la mayoría de las personas. Con respecto al tamaño del archivo, generan archivos más pequeños en comparación con los formatos sin pérdida, ya que se eliminan datos no esenciales. ¿Ya? De hecho, el archivo no se almacena como función de onda, de hecho se almacena como datos numéricos. Ya, eso ya es distinto, muy diferente. Ejemplos de audio con pérdida: MP3, el AAC, el OGG y el de Windows, que no se utiliza también en juegos, principalmente el WMA. Uso común. Los formatos con pérdida son ampliamente utilizados en la transmisión de música en línea, la compresión de archivos de audio para dispositivos con limitaciones de espacio y la mayoría de los reproductores de medios portátiles. Otro parámetro que debiéramos también considerar es la tasa de bit. ¿Qué es la tasa de bit? Bueno, la tasa de bit, o bitrate en inglés, es un término que se utiliza para describir la cantidad de datos de bit que se transmiten o procesan en un periodo de tiempo específico. Específicamente, en formatos de audio, la tasa de bit se refiere a la cantidad de datos de bit utilizados para representar el sonido en un archivo de audio y se mide en bits por segundos o kilobits por segundo. Ejemplo de ello, por ejemplo, que un MP3 de mejor calidad es aquel que tiene 320 kilobits por segundo, mientras que uno de baja calidad puede ser uno de 56 kilobits por segundo. Dice, la tasa de bits en archivos de audio tiene un impacto directo en la calidad del sonido y el tamaño del archivo, por supuesto. Consideraciones importantes. La tasa de bit alta versus la tasa de bit baja. Una tasa de bit alta significa una representación más detallada del audio y por lo tanto más fiel al original y por ende una mejor calidad de sonido. Los archivos con tasas de bit más altas son menos comprimidos y conservan mayor información. A menor tasa de bit implica una representación menos detallada del audio, lo que puede resultar en una calidad reducida. Eso sí, los archivos con tasa de bit más bajas son más comprimidos y ocupan menos espacios de almacenamiento. Otra cosa a considerar es el tipo de tasa de bit que se utiliza. En este vamos a reconocer dos, la tasa de bit variable y la tasa de bit constante. Cuando hablamos de la tasa de bit variable, en este enfoque, la tasa de bit varía según la complejidad de audio. Entonces, las partes más simples van a utilizar menos bits, mientras que las más complejas utilizan más bits. Esto permite una mejora en la calidad en los momentos que se necesita y la compresión es más eficiente, reduciendo en algunos casos el tamaño del archivo, pero perdiendo, entre comillas, menor información. La tasa de bit constante, aquí la tasa de bit se mantiene constante durante toda la reproducción, lo que permite en este caso que el uso de bits sea mucho menos eficiente y en este caso para zonas que no se requiere tanto bits se utilice en exceso esta información y genere archivos mucho más grandes. Impacto en el tamaño del archivo. A medida que aumente la tasa de bit, el tamaño del archivo también lo hace. Un archivo de audio con tasa de bit alta tendrá un tamaño mucho más grande que uno de tasa de bit baja. Uso de la tasa de bit. La elección de la tasa de bit depende de la aplicación. Si es en música en línea, se pueden usar tasas de bit más bajas para ahorrar ancho de banda y espacio de almacenamiento. En la producción musical se prefieren las tasas de bit más altas para mantener la calidad de audio. Con respecto a la calidad del audio y el tamaño del archivo, los formatos de audio sin pérdida, su ventaja es, con respecto a la calidad del audio, es que no hay, conserva prácticamente la calidad original del audio, por lo tanto se mantienen todos los detalles de la grabación original. Su desventaja es que, como no hay una compresión, los archivos son muy grandes. Con respecto al tamaño del archivo, la ventaja en este punto de vista es que los archivos los formatos sin pérdida de audio, sin pérdida de calidad de audio, los formatos garantizan la integridad del audio en todo el proceso, ¿ya? La desventaja es que obviamente nuevamente ocupan mucho espacio, lo que por lo tanto comenzamos con el problema de la capacidad.
yo diría que el problema de la capacidad hoy en día igual está un poco más resuelto. Hoy en día es fácil encontrar un teléfono con 512 GB de memoria interna, se pueden ampliar a través de tarjeta de memoria, hay tarjeta de memoria de 2 TB, 4 TB si no me equivoco, o sea, ya no es tanto un problema que el tamaño de los archivos sea tan grande. En los formatos de audio con pérdida, la calidad del audio, obviamente la compresión, es mucho más efectiva con respecto a lo sin pérdida, y se eliminan datos que en general la mayoría de las personas no percibe. Y por lo tanto, su desventaja sería que se pierde calidad, sobre todo para las personas que son audiófilos, sí, que tienen el oído muy entrenado, pueden detectar la diferencia en la calidad del audio. Con respecto al tamaño, las ventajas sin duda es que como son tamaños de archivos pequeños, en poco espacio podemos tener mucha información en audio, y su desventaja es que la calidad es mucho más baja. ¿Cómo procesamos nosotros el audio? ¿Qué es lo que podemos hacer en el audio? Supónganse la siguiente situación. Ustedes tienen un audio de una entrevista y había mucho ruido afuera, o la grabaron y no se dieron cuenta que el audio estaba muy bajo, o en algún instante alguien gritó. Entonces tenemos muchas variaciones, o muchas variables, mejor dicho, que inciden en la calidad de nuestro audio. Y una forma de ir regulando esto es a través del procesamiento de audio. La primera forma de procesar el audio es a través de la normalización. ¿Qué es la normalización? Es el proceso de ajustar el nivel de volumen de una grabación de audio para que se encuentre en un rango específico sin afectar la calidad del sonido. El objetivo es asegurarse de que el audio no sea ni demasiado suave ni demasiado alto, lo que facilita la escucha en diferentes dispositivos o entornos. A veces ustedes pueden encontrarse en internet con videos que tienen el audio súper saturado y otras veces. Entonces, en este caso, la normalización de audio viene a resolver ese problema. Otra forma de procesar el audio es la reducción de ruido. Imagínense que estamos grabando una entrevista en una sala de clase y hay una bulla, no muy alta obviamente, si es muy alta es muy difícil de reducir el ruido, pero hay una bulla, una conversación ligera, qué sé yo, que molesta. Entonces una de las formas de hacerlo es a través de la reducción del ruido, que es una forma de eliminar o atenuar ruidos no deseados o interferencias que pueden estar presentes en una grabación. Incluso los clics que hace el mouse se pueden eliminar, ¿ya? Esto sí afecta el archivo de audio, sí se distorsiona dependiendo si el parámetro que se utiliza o la forma en que se reduce el audio muy fuerte, muy agresiva, se puede llegar a deformar el audio original y afectar la calidad. Otra forma de procesar el audio es lo que se conoce como un compresor de audio. Un compresor de audio es un procesador que modifica la dinámica de la señal del audio. Su principal función es reducir la diferencia entre aquellos sonidos débiles o tenues y los fuertes, evitando entonces que se controle el rango dinámico de la grabación y el sonido mucho más equilibrado. Entonces no hay problema con que las personas hable bajo o hable muy fuerte, porque esto permite regular ese desnivel o desbalance en los volúmenes de la grabación. Y la otra forma de procesar el audio que vamos a ver el día de hoy es el limitador de audio. A diferencia del compresor, el limitador de audio procesa para que toda la señal no supere un cierto umbral predefinido. O sea, por ejemplo, yo quiero que mi archivo de función de onda no supere el volumen de 1 decibel, por ejemplo, más allá de 1 decibel, o menos 1 decibel, en general negativo es mejor. Entonces toda la función de onda, o la onda de audio va a estar a ese nivel, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no evitamos que existan algunas distorsiones en el audio, ¿ya? O que se vayan a saturar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un compresor y un limitador que pueden sonar similares? Bueno, tal como dije, el compresor reduce la diferencia entre los niveles de volumen suave y más fuerte en una grabación, atenuando o comprimiendo los picos de volumen por encima de un umbral predefinido. Con respecto al rango dinámico, el compresor sí ajusta el rango dinámico, disminuyendo la diferencia entre las partes débiles y fuertes del audio, y su aplicación es para controlar la dinámica del audio, ¿ya? Mientras que el limitador limita o establece un límite a un nivel específico, evitando que se supere ese umbral, ¿ya? Es decir, evitamos que
golpes fuertes que hayan sido grabados, por ejemplo, saturen los parlantes, qué sé yo, ¿sí? En este caso, el rango dinámico no ajusta la dinámica del audio porque no, por ejemplo, no regula o no mejora las audiciones de intensidad baja. Simplemente lo que hace es evitar que todo el audio sature, ¿ya? Y su aplicación más bien va cuando tenemos el audio ya más procesado y estamos en la etapa final de trabajo, ¿sí? Por otra parte, ¿dónde hacemos todos estos procesamientos? En un DAW o Digital Audio Workstation, que es un DAW, es una aplicación que se utiliza en la producción, grabación, edición y mezcla de música y audio digital. Hay un sinfín de estos programas o software, son muchos, algunos gratuitos, ya vamos a ver uno, y cada uno tiene un plus con respecto al otro. De hecho, cuando tú pagas, la interfaz puede ser más bonita, o utiliza plugins, qué sé yo. ¿Cuáles son los beneficios, las características principales de estos tipos de programas? Porque son todos muy similares. Bueno, sirven para la grabación de audio y MIDI, que es este sonido de teclado, por eso la imagen. Edición de audio, porque permiten cortar, copiar, pegar, mover, estirar, ajustar, resamplear, cambiar, normalizar, reducir el ruido, etcétera. Nos permiten mezclar audio, o sea, podemos hacer, si ustedes quisieran hacer un podcast, pueden grabar la conversación en una pista, la introducción que es sonora o música, cortina, como quieran llamar, en otra pista, etcétera. Permite trabajar con secuencias MIDI. Tienen además bibliotecas de sonido, o sea, podemos agregar sonido en nuestras cosas, permite automatizar el trabajo, ¿ya? Y además nos permite sincronizar nuestros tiempos con respecto a lo que ustedes tienen de audio y alguna otra cosa, ¿sí? De hecho, estos generalmente van muy asociados a la edición de video, se trabaja muy de la mano entre estos programas y los de editores de video. Dentro de estos DAW vamos a encontrar Audacity. En el lado derecho ustedes pueden ver una imagen de Audacity y un archivo de audio que está cargado que tiene la función de onda. Y aquí podemos ver que hay varias cosas. ¿Cuáles son las características de Audacity? Primero, que es gratis, tiene varias funciones de audio. Entre ellas la principal es grabar y editar audio, pero no solamente eso, sino también se puede hacer multitrack. Se te van a tener varias pistas de audio a la vez. Formato de archivos compatibles, admite una gran gama de archivos de audio como MP3, WAV, FLAC, AAC, Vorbis y muchos más, ¿ya? Efectos de audio, proporciona efectos tales como ecualizadores paramétricos, reverberación, cambio de velocidad, reducción de ruido y más, ¿ya? Cada uno de estos efectos se pueden personalizar. Se puede además grabar en tiempo real, por ejemplo, para grabaciones de entrevistas, podcasts, etc. Es multiplataforma, es compatible con Windows, Mac y Linux. No está disponible para dispositivos móviles. Es de código abierto y gratuito. Audacity es un software libre, así que ustedes lo buscan y lo pueden descargar. No es muy grande. Tiene una comunidad activa que resuelve y desarrolla actualizaciones para el programa, agregando nuevas funcionalidades periódicamente. La interfaz de usuario es amigable y sencilla. Ya es como una especie de Word para editar audio, una cosa así, es muy muy sencilla, prácticamente todo aparece a la mano. Bueno, ya les dije, tenía soporte para proyectos multitrack y además lo que se permite que sea personalizado y agregar extensiones para mejorar el procesamiento de audio. Otra forma que tenemos hoy en día de mejorar la calidad de nuestras grabaciones es a través de la inteligencia artificial, ¿ya? Este es un campo relativamente nuevo, con una potencialidad enorme, y algunas de las características más importantes que de alguna manera automatizan lo que nosotros habíamos visto en la diapo anterior con respecto al uso del DAW. Ahora, perdemos un poco o perdemos bastante el poder nosotros ajustar al audio lo que nosotros queremos, ¿ya? Y se utiliza principalmente en la restauración de grabaciones antiguas y en la mejora de la calidad del aula. ¿Dónde o cuáles son los principales efectos o formas de mejorar el audio a través de la inteligencia artificial? Bueno, se permite la reducción de ruido, se mejora la calidad del habla, resaltando la claridad y la inteligibilidad de la voz en grabaciones de audio.
Se pueden restaurar grabaciones antiguas, ¿ya? O dañadas. Se pueden eliminar artefactos como chasquidos, silbidos, el cerseo que de repente uno tiene, ¿ya? Etcétera. Se pueden separar las fuentes de audio. De hecho, hay varias plataformas que suben la canción. Por ejemplo, suben una canción de Metallica, de Iron Maiden, qué sé yo, y le dicen que te separen las pistas y lo pueden hacer. Es muy llamativo eso. Y además se puede en general mejorar la calidad de las grabaciones de música, ¿ya? Bueno, eso por lo menos es lo que queríamos ver en este video. Vamos a generar un segundo video ya mostrando un poco más el uso de Audacity y vamos a especificar la tarea que tienen que realizar para esta semana.